Bienvenidos. Vamos a conocer el día de hoy los 4 elementos que intervienen principalmente en las proyecciones cónicas, que son, primero, el modelo, segundo, el observador, tercero, el plano de cuadro y cuarto, las visuales. En el material didáctico suministrado con el que ustedes cuentan, ya tenemos avanzado el trazo de la representación de algunos de ellos. En este caso tenemos aquí la vista superior de un hexaedro, que es un cuadrado. Como la proyección cónica se va a representar en este espacio, para reconocer las cotas proyectamos a la vista lateral y así dejamos libre el espacio de la vista frontal para la proyección cónica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reconocer el modelo. El modelo es su vista superior y esta es su vista lateral. El primer paso y más importante es reconocer cada vértice, para lo cual usamos nomenclatura. Este punto se va a llamar A, este de aquí se llamará B, este C y este D. Como podemos observar en la vista lateral, la base inferior está en el plano. Entonces, abajo de A estará E, que representaremos con mayúscula. Abajo de B, F. Abajo de C, G. Y abajo de D, H. Esta nomenclatura tenemos que proyectarla hacia la vista lateral. En la base superior tenemos el punto A y el punto B. Si seguimos la proyección, este punto será A, B', B'. Abajo de A está E, entonces aquí sería E', y atrás de E está F, F'. Aquí son con minúsculas porque el punto real está acá, no acá. Proyectamos D y C, que estarían D y C, y abajo de D, H y G. H y G. Eso es lo más importante para reconocer el modelo. Vista superior, vista de perfil del mismo modelo. Segundo elemento es el observador. El observador está marcado en su ejercicio aquí, en la vista superior, y acá en la vista de perfil. La cota a la que se encuentre el observador es variable. La que ustedes decidan es correcta. Para el ejercicio vamos a hacerlo desde aquí. Entonces llevamos dos elementos, modelo y observador. El tercer elemento es el plano de cuadro. Como ya lo habrán analizado en los videos de introducción, pues el plano de cuadro es en donde se representa la proyección cónica. Entonces ya tenemos tres elementos: modelo, observador y plano de cuadro. La vista superior del plano de cuadro es esta, y esta misma es vista de perfil, esta de acá. Ahora vamos a realizar el trazo de las visuales. Para las visuales, lo que vamos a considerar es que el observador va a observar, a ver cada punto desde su lugar, y que estas rectas que vamos a trazar, que se llaman visuales, van a intersectarse con el plano de cuadro. A nosotros lo que nos interesa es la intersección con el plano de cuadro. Por lo tanto, vamos a empezar por la A. Tengo aquí mi observador. Aquí está la A, que está aquí. Trazo una visual. Y el punto que me interesa es aquí,
donde se intersecta con el plano del cuadro. Esta es la vista superior de la visual. Ahora debo de trazar la vista de perfil de esa misma visual. Por lo tanto, aquí está el punto A'. Voy a trazar desde el observador hasta A', una visual. Y el lugar donde me interesa es donde se intersecta con el plano de cuadro. De nuevo, la visual va hacia A y aquí se intersecta con el plano de cuadro. Y este punto visto de perfil es desde el observador hasta A y se intersecta aquí con el plano de cuadro. Cuando localizo ese punto, lo siguiente es muy sencillo. Voy a alinear mi escuadra con la línea de tierra aquí y desde la intersección de la visual con el plano de cuadro voy a trazar una perpendicular al plano de cuadro, que sería esta. Y ahora voy a trazar en la vista de perfil, desde la intersección de la visual con el plano de cuadro, una perpendicular al plano de cuadro visto de perfil. Donde estas dos perpendiculares se intersecten, aquí va a ser el punto A. A en proyección cónica. Lo siguiente es realizar lo mismo por los demás puntos. Entonces aquí voy a trazar mi visual desde el observador hacia B y se intersecta aquí. En la vista de perfil ya estaba porque A y B están en el mismo punto. Por lo tanto, alineo la hipotenusa, cambio de cateto y desde la intersección con el plano de cuadro proyecto una perpendicular para encontrar el punto B. El punto B, si observan, lo estoy representando con mayúsculas. ¿Por qué? Porque es el punto real. Ahora continuamos con el punto C, que está aquí. Desde el observador voy a lanzar mi visual hacia C y la voy a prolongar esa visual hasta que se intersecte con el plano de cuadro, que es aquí. Voy a hacer lo correspondiente en la vista de perfil. Desde el observador voy a trazar una visual hacia C, pero la voy a prolongar hasta que se intersecte con el plano de cuadro, que es aquí. Ahora vuelvo a realizar la misma acción. Alineo mi escuadra con la línea de tierra para trazar una perpendicular. ¿Desde dónde? Pues desde donde la visual que pasó por C se intersectó con el plano de cuadro. Siempre lo que vamos a buscar es la intersección con el plano de cuadro. Esta pues es indefinida. ¿Cuándo se va a definir? Bueno, cuando la visual que pasó por C se intersecta con el plano de cuadro, aquí es el lugar que me interesa. Y este punto se llamará C. Luego vamos a hacer lo mismo desde D, que está aquí. Vista superior. Desde el observador trazo una visual que pase por D hasta el plano de cuadro. Siempre desde el observador van todas las visuales. Y acá este punto D ya estaba. En este caso, no siempre, pero en este caso ya estaba listo. Entonces voy a trazar desde este punto. Entonces tengo que prolongar esta, que es esta, fíjense bien. La visual pasa por D hasta el plano de cuadro y del plano de cuadro se proyecta
Y cuando ya lo tenemos aquí, lo siguiente es, desde donde la visual pasa por D, se intersecta con el plano de cuadro, trazamos la perpendicular y donde se intersectan las dos, ahí va a ser D. Ahora ya tenemos los elementos para trazar la cara A, B, C, D en la proyección cónica. A se une con B, entonces esta recta viene aquí. Pero como observamos en la vista de perfil, la altura del observador es menor que la del objeto, por lo tanto es por la visibilidad que la arista AB no va a ser visible. Entonces la voy a representar con línea discontinua. Por la posición del observador sí veo la arista BC. Entonces, uniendo B con C, con una recta continua, luego C se une con D, entonces C lo uno con D, de esta forma, y D se une con A, pero por la posición del observador que está viendo hacia acá, esta arista no es visible, por lo tanto la voy a representar con una recta discontinua. Y esa es la cara ABC en proyección cónica. Lo siguiente va a ser realizarlo por E, F, G y H. Vamos a trazar la visual que pasa por E, ya la tengo aquí. Ahora me falta en la vista lateral. Entonces localizo el punto E, que es este, y voy a trazar desde el observador la visual que pasa por E hasta que se intersecte con el plano de cuadro, que se intersectó aquí. Ahora vuelvo con mi línea de tierra. Desde este punto que acabo de localizar, voy a localizar esta, que es la visual que pasó por E. Entonces, trazo, y aquí es E. Luego, F. Aquí está la visual. F, la visual en la vista lateral es la misma. Entonces, aquí voy a tener F. Luego, G. Aquí tengo que trazar la visual desde el observador hacia G y prolongarla hasta que se intersecte con el plano de cuadro, que es aquí. Alineo con la línea de tierra, trazo una perpendicular al plano de cuadro. ¿Hasta dónde? Pues hasta la DC, que es aquí. Y este punto se llamará C. Y D, que es esta visual, que es esta misma de acá, entonces la prolongo hasta aquí. Y este punto, ay no, perdón, este no es C, este es G y este es H. Perdone, este era G. Y ahora lo que voy a hacer es analizar la visibilidad. Continuamos. Ahora vamos a unir el punto E con el punto F, que están aquí. Por lo mismo que sucedió con AB, por ser la parte más alejada del observador, la arista EF no es visible. Entonces es de aquí a F, la vamos a representar con línea discontinua.
Por eso era muy importante siempre que aprendiéramos la visibilidad. El punto que va de F a G, la arista del punto F al punto G, sí es visible porque mi observador está viendo desde acá. Entonces, esta recta que va de F a G es visible. De G a H también es visible. Y de H a E no es visible. Ahora, las perpendiculares al plano horizontal, tengo que la más cercana al observador es la CG. Entonces CG se representa con recta continua. La BF también es visible desde el observador, entonces se representa con una recta continua. La DH también se ve desde el observador, entonces se representa con una recta continua. Y la AE es la única que no se ve, entonces se representa con una recta discontinua. Y el resultado es la proyección cónica. Ahora vamos a encontrar el punto de fuga. Para nosotros en realidad no es importante en nuestra materia, pero para los métodos simplificados sí. Y como tienen un ejemplo de métodos simplificados en la lección, les voy a mostrar cómo se localiza. Vamos a proyectar el observador de forma perpendicular al plano de cuadro en la vista superior, de esta forma, y también desde la vista de perfil. Esta que estoy dibujando ahorita sería lo que se conoce como línea de horizonte. Aquí es el lugar donde se intersectan, fíjense bien, perpendicular al plano del cuadro, perpendicular al plano del cuadro. Este es el punto de fuga. Ahora, ¿cómo van a comprobar que lo hicieron bien? Bueno, todas las rectas que son perpendiculares al plano del cuadro, fíjense bien, BC, FG, EH y AD deben de concurrir al punto de fuga. Entonces, si nosotros desde G trazamos una recta que pase por F, debería de corresponder al punto de fuga. La de CB concurrir al punto de fuga, de HE concurrir al punto de fuga y de DA. ¿Correcto? Muy bien, gracias.